El viajar en coche eléctrico está mucho más resuelto de lo que la gente se cree. La densidad de cargadores en carretera es lo suficientemente elevada como para poder completar los viajes tardando prácticamente lo mismo que con un coche normal siempre que realizamos las mínimas paradas recomendables para descansar. Donde la cosa se tuerce es cuando llegamos, porque un viaje no es como una maratón. Una vez que estamos en el sitio, tenemos que ser capaces de movernos por allí y, por supuesto, emprender el regreso. Ahí es donde empieza a jugar un papel determinante la carga en destino. Ahí es donde llega el miedo, la inseguridad y la duda. ¿Encontraré un cargador? ¿Será lo suficientemente rápido como para poder volver rápidamente al origen del viaje? ¿Estará ocupado? Esa es la patata caliente de la movilidad eléctrica actualmente, porque no sabemos prácticamente de memoria los cargadores que hay durante el viaje, pero no disponemos, o creemos que no disponemos, de soluciones eficaces, fiables y confortables cuando llegamos a nuestro destino. En el fondo, lo que a todos nos gustaría es contar con una solución como debe ser: coger el coche, aparcarlo y que haga lo que debe hacer un coche eléctrico, cargarse sin que nos demos cuenta mientras hacemos otras cosas. Y aquí es donde entra en juego Telpark, una empresa con más de 50 años de historia, más de 400.000 plazas de aparcamiento gestionadas, más de 80.000 de esas plazas en aparcamientos subterráneos, con más de 1.300 enchufes o puntos de carga de diversa topología. Una empresa que es capaz de dar un servicio sobre todo consistente. Si tú vas a alguno de sus parkings, sabes que todo esto que os estoy explicando y que sería deseable va a ocurrir. Por eso, en la primera parada de este primer episodio nos dirigimos al parking Telpark Puente de Ventas en Madrid, donde vamos a hablar con José María, que es director de operaciones de movilidad eléctrica. Él es el que nos va a explicar cómo empezó todo, cómo está actualmente el negocio y qué intríngulis tiene esto de cargar coches eléctricos en parkings subterráneos. Estamos con Chema, que es el que parte el bacalao dentro de la recarga eléctrica y la movilidad dentro de Telpark, que, como os he comentado, actualmente es líder en estacionamiento on y off surface. Primera pregunta: estamos aquí en vuestro parking de Las Ventas y aquí muy cerca hay otros parkings que tienen carteles que dicen que prohíben la entrada de vehículos eléctricos por riesgos concernientes a la seguridad. ¿Cómo te dirigirías tanto a los espectadores como a ellos para que entiendan que está cambiando el paradigma del modelo de negocio del estacionamiento? Yo creo que todas las evoluciones de movilidad, en aparcamiento, en micromovilidad, en movilidad compartida, tienen un riesgo inherente o un reto inherente de seguridad, ¿no? En ese contexto es verdad que en el vehículo eléctrico cambia el paradigma de consumo y de uso del aparcamiento. Sin embargo, creemos que hay un punto más de preocupación mediática que de realidad. Las instalaciones tienen que seguir todos los certificados y hay protocolos que son necesarios seguir, pero consideramos que habrá que seguir evolucionando probablemente las medidas de contraincendios como se está haciendo durante tantos y tantos años, pero realmente ese riesgo es más mediático y hay que seguir atacándolo. Desde el punto de vista de la legalidad, además existe un Real Decreto, los espectadores no están familiarizados con él, pero para nosotros es el día a día, el 29, que dice 1 de cada 40 plazas tendrán instalaciones de recarga de vehículo eléctrico. Vosotros vais holgadamente más allá de ese requisito legal. ¿Por qué? Básicamente porque confiamos y tenemos la responsabilidad de liderar ese cambio hacia una movilidad más sostenible. En un contexto en el que tenemos las mejores localizaciones, nuestros aparcamientos están situados en sitios, en lugares privilegiados, en ciudades privilegiadas, tenemos una tecnología que nos permite estar muy cerca del usuario, con lo cual eso nos hace pensar que somos un factor necesario para que esta movilidad transicione hacia esa sostenibilidad. De manera que decidimos no ir por una solución como puede ser perfectamente viable, no ir con una solución compartida, sino, una vez más, ser dueños de nuestro propio destino y ser capaces de operar el end-to-end de esto.
No obstante, esa apuesta no está exenta de inversión, sino más bien al contrario. ¿Cuánto ha costado empezar a jugar y cómo esperáis que sea el retorno? Nosotros empezamos hace ya bastantes años, mucho más de los que parecen movilidad eléctrica. 2018 empezamos a jugar algunos pilotos en algunos aparcamientos en el norte, más que nada para entender cuáles eran las dinámicas, los procesos y la oportunidad que existía también en este contexto. Desde 2018 hemos ido instalando cargadores y a partir del año 22 es donde realmente pusimos un foco y apostamos realmente ya por esto. En total, más o menos estaremos hablando de unos 10 millones de euros. Es verdad que hemos contado con el apoyo de instituciones, con las comunidades autónomas o con el IDAE, que por ejemplo nos ha ayudado de una forma muy relevante en el despliegue de carga rápida en España. Y eso nos ha ayudado a poder asumir y poder ser más rápidos en esta ejecución, ¿no? Antes que esperar un retorno que entendemos que en el contexto español va a ser mucho más rápido conforme pasen los meses. Las utilizaciones que estamos viendo durante el verano han sido completamente distintas a las que fueron el verano pasado. Estamos hablando de prácticamente más que duplicar los ingresos que hemos tenido en nuestras estaciones en territorio español, que es una barbaridad y que no había pasado nunca, pero va muy en línea con el crecimiento que estamos viendo. Con lo cual, entendemos que es el mercado de vehículo eléctrico seguir avanzando y nosotros tenemos que acompañarle a unos números que no se parecerán nada en los que estamos viendo ni siquiera a día de hoy, ¿no? Y hablando de estos brotes verdes, toda vuestra energía es renovable y por una cuestión de principios. Sí, básicamente. En ese contexto, si nosotros somos un operador de movilidad donde apostamos por esa transición hacia una movilidad sostenible, el primer compromiso que teníamos que tener es asegurar que toda nuestra energía fuese de origen renovable. En ese contexto asumimos un sobrecoste que prácticamente no tiene ningún retorno per se de la inversión, pero forma parte de nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad como líder en la industria de la movilidad, ¿no? Me interesa muchísimo apuntalar el hecho de que la movilidad es un modelo de negocio viable y por eso quiero que para terminar nos hables de cómo empezó, de cómo lo veis actualmente y de cuál es vuestra proyección en cuanto al funcionamiento del modelo de cara al futuro. Yo creo que es una de las cosas más atractivas de esta industria, es el cambio exponencial en el que estamos justamente en estos meses. Hay un punto de inflexión claro, se ven las ventas de coches, se ve en la evolución de las cargas, se ve en la energía que consume cada uno de los coches, ¿no? En ese contexto nos tenemos que adaptar al usuario y ese usuario está cambiando. El usuario de hoy, de verano del 25, no tiene nada que ver con el de verano del 24. En ese contexto tenemos que mejorar infraestructura y seguiremos apostando por mejorar esa infraestructura. Las potencias cada vez que se demandan son mayores, los coches tienen mayores tecnologías, los eléctricos tienen picos de potencia de demanda mucho mayor y en corriente alterna también hay picos cada vez mayores, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que adaptar cómo gestionamos esa infraestructura. Cuando gestionas en un contexto de utilización reducida, no hay riesgo, pero esa potencia nos va a llevar a tener un balanceo de potencia mucho mayor y poder optimizar toda la energía que sale para que nuestros clientes tengan un servicio más que satisfactorio. Y por último, la parte más de experiencia del usuario, la parte más frontal, estamos apostando muchísimo por la personalización de precios, por las mejores funcionalidades como AutoCharge o Plug and Charge y por supuesto la paquetización con los servicios de movilidad que tenemos de aparcamiento. Por ejemplo, este septiembre lanzamos uno de nuestros productos insignia, que es el Multipass, que se contrata a través de la aplicación, lleva implícito, como cliente recurrente de Telparques, un 30% de descuento en todas nuestras recargas, ¿no? Básicamente esos tres pilares son los fundamentales que van a desarrollar y que irán cambiando y nos irán planteando retos cada vez mayores en los próximos años. Has hecho muchas promesas y muy rotundas, de manera que con tu permiso ahora me voy a comprobar si estáis a la altura de las expectativas visitando Las Cortes y el Carmen Gran Vía. Muchas gracias, Chema, y muchas gracias por impulsar la movilidad eléctrica. Gracias a vosotros.
Estamos en el centro político de Madrid, en Tel Parc Las Cortes. No existe otro aparcamiento con una ubicación más estratégica desde el punto de vista del turismo o de las gestiones. Y este parking, además de permitirnos hacer lo que os he dicho antes, llegar, enchufar, seguir con nuestra vida mientras el coche se carga, es un auténtico monstruo. 25.000 coches en rotación mensual, 34 puntos de carga en AC a 22 kilovatios, 6 puntos de carga rápida en corriente continua. Con la batería de 60 kilovatios hora del coche que hemos traído, cada hora aquí equivale a un 15% de incremento en el estado de carga, de manera que 2 gestiones y una comida y la batería completamente cargada. Pero ¿qué ocurre si no tenemos tanto tiempo? ¿Qué ocurre si tenemos que cargar el coche en un periquete? Pues ahí entra en juego la carga en DC, en corriente continua o rápida. De manera que acompañadme al Tel Parc El Carmen Gran Vía, donde vamos a poner a prueba las capacidades de carga rápida de esta red de estacionamientos subterráneos perfectamente adaptados a la movilidad eléctrica. Pues hemos salido de Tel Parc Las Cortes y hemos puesto rumbo por Gran Vía y calle Alcalá a Tel Parc El Carmen Gran Vía. Un parking que se encuentra en un lugar realmente histórico de Madrid. Y un parking que es muy importante tener fichado porque, dicho con respeto hacia el resto de parkings del entorno, en algunos puedes caer en auténticas trampas mortales en las que, como el coche tenga más de 4,50 de largo, despediros de salir de ahí con llantas y carrocería íntegra. Este Tel Parc es el más moderno de la terna que hemos visitado y es donde vamos a poner a prueba la carga en corriente continua de Tel Parc. Y aquí estamos, en Tel Parc El Carmen Gran Vía. El otro día leía en un artículo que no había carga rápida en los sitios más históricos de Madrid. Pues como podéis ver, eso no es precisamente así. Aquí tenemos 6 cargadores en corriente continua capaces de dar hasta 360 kilovatios de potencia y 1000 voltios. Ideales para pegarle un chupinazo instantáneo a cualquier coche antes de volver a nuestro destino. Este es un parking moderno en un sitio donde el aparcamiento es muy sencillo y que tiene una rotación de nada menos que 10.000 visitas mensuales. El sistema para trabajar aquí, o el Customer Journey, es siempre el mismo. Acceso automático y pago automático con reconocimiento de matrícula, activación súper rápida del cargador, simplemente seleccionando el número en el que queremos cargar, en este caso el 1599. Y lo mejor de Tel Parc es que esta experiencia es homogénea, es decir, es repetible en todos los parkings que tiene Tel Parc en grandes ciudades como por ejemplo Valencia o Sevilla, o incluso fuera de España y aplicándolo a la península ibérica en distintas ciudades de Portugal. Y es algo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos de esta serie, que cuando decides hacer un viaje en coche eléctrico, a la hora de llegar a tu destino, simplemente seleccionas un Tel Parc y tienes la seguridad de que vas a encontrar exactamente lo que necesitas, ya sea carga lenta, en este también tenemos 34 puntos de AC hasta 22 kilovatios, carga rápida, entrada sencilla y unas instalaciones, ¡oh, demonios!, del primer mundo. Nos vemos en el próximo Destino Tel Parc.